Hola, ¿qué tal amigos hermanos? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la autoridad de Dios. ¿Quién tiene realmente la autoridad de Dios? ¿Qué es? ¿Y por qué es necesaria? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Quién tiene la autoridad de Dios para hablar y actuar en su nombre? Cualquiera que sienta un llamado puede ser autorizado para hablar en nombre de Dios. Cualquiera que alegue una sucesión supuesta sin comprobación histórica puede decir que tiene autoridad de Dios. ¿Es realmente necesaria? Algunos se plantean. ¿Es real o es simbólica? Pues hoy vamos a tratar de resolver estas preguntas en base a un artículo de fe, el artículo de fe número 5, que dice: creemos que el hombre debe ser llamado por Dios y por profecía, y por imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Es un artículo de fe muy importante porque tiene que ver con la autoridad, con la capacidad de obrar en el nombre del Señor de forma correcta. Y vamos a verlo con la Biblia, cómo el Señor ha dado a los hombres la autoridad del sacerdocio para actuar en su nombre, y vamos a ver cuán importante es y cuán necesaria. Lo primero que tenemos que ver es que la autoridad del sacerdocio no la recibe uno porque quiere, sino que uno tiene que ser llamado por Dios. Y hay varias escrituras que nos lo explican muy bien. Jesucristo, en Juan 15, 16, está hablando a sus apóstoles, no está hablando a todo el mundo, está hablando a sus apóstoles y les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y des fruto. Por lo tanto, la primera condición para poder hablar en nombre del Señor y reclamar la autoridad del Señor es que el Señor te escoja y que des buenos frutos, porque el Señor te puede escoger, pero tú, además de ser escogido por el Señor, tienes que estar a la altura de ese llamamiento, de esa elección que el Señor ha hecho por ti. Por ejemplo, en Hebreos 5, versículo 4, que está hablando del sacerdocio, de los sumos sacerdotes, Cristo el gran sumo sacerdote y todos los sumos sacerdotes, dice específicamente el apóstol Pablo: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por lo tanto, vemos que nadie puede tomar para sí esta honra, nadie puede autonombrarse ni autodefinirse autoridad en el sacerdocio de cualquier llamamiento, cualquier oficio del sacerdocio, si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Sabemos que Aarón fue llamado por Dios porque Moisés no se atrevía a hablar y el Señor escogió a Aarón como su portavoz, y fue el Señor el que lo llamó y el que lo preparó para ayudar a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Por lo tanto, nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios. Esto es muy claro y muy evidente, y deberíamos de pensar en estas cosas. Porque el sacerdocio realmente es el poder y la autoridad de Dios para obrar en su nombre. Nadie puede decir que habla en nombre del Señor si no ha sido previamente escogido, autorizado y llamado por el Señor para poder hablar en su nombre y para administrar sus ordenanzas, para ejercer todas las cosas que el Señor nos pide que tenemos que hacer, como bautizar, enseñar el Evangelio, bautizar y imponer las manos para dar el don del Espíritu Santo. Si no tienes la autoridad, por mucho que lo hagas, y lo hagas de la forma incluso correcta, no puede ser válido, porque el Señor no lo puede reconocer. Porque si el Señor no te ha llamado, ni te ha ordenado, ni te ha autorizado, tú no eres nadie para hacerlo. Y vemos que el Señor organiza una iglesia en el meridiano de los tiempos, y esa iglesia la deja a cargo de los apóstoles a los cuales Él les ha dado autoridad. Es decir, que la iglesia está gobernada y dirigida por el sacerdocio de Dios, por hombres justos, llamados por Dios y o por imposición de manos, ordenados al apostolado, que a su vez luego ordenan a otros oficios como pastores, evangelistas, maestros, y luego también obispos, diáconos, que vemos en diferentes partes de la Escritura. Todo eso son oficios del sacerdocio, cada uno con una responsabilidad, pero que todos deben ser llamados por Dios por profecía y por imposición de manos, como dice el artículo de fe número 5. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este es el orden del Señor. Por ejemplo, Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, entre los versículos 4 y 10, voy a sacar solo algunas partes, pero pueden leerlo entero, desde el 4 al 10, dice: Cristo como piedra viva, nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, ahora sois el pueblo de Dios. Por lo tanto, Pedro aquí, que se dirige en su epístola a todo el mundo, a los dispersos, a los expatriados, se dirige a todos, está hablando de que todos nosotros, como piedras vivas, como parte de esa edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, el pueblo de Dios, tenemos que tener ese sacerdocio, porque todos somos real sacerdocio. El sacerdocio no es algo que se adquiere por un estudio, por una capacitación. En ninguna parte de la Biblia vemos que los sacerdotes sean entrenados en teología o en historia o en lenguas para predicar, sino que eran hombres sencillos como los apóstoles, que la mayoría eran pescadores y gente sin cultura, pero llamados por Dios, capacitados por Dios y autorizados por Dios para predicar el Evangelio. Y vemos los grandes milagros y las grandes señales que hacían los apóstoles. Por lo tanto, todos somos real sacerdocio. La casa de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está formada por sacerdotes, todos. No hay diferencia ni necesidad de ese entrenamiento que hoy en día, por desgracia, vemos en casi todas las iglesias, que es prácticamente una carrera universitaria con un doctorado y un máster para poder ser sacerdote ordenado en cualquier iglesia cristiana actual. Sigamos viendo algunos versículos porque es muy importante. Ya hemos visto que todos somos escogidos, todos somos la iglesia, todos somos ese real sacerdocio. Y en Romanos 10, aquí es el apóstol Pablo, versículos 4 y 5, nos está diciendo cómo precisamente tenemos que tener el sacerdocio y ser escogidos por el Señor para poder trabajar en la salvación del género humano. No podemos intentar o luchar por salvar almas, por traer almas a Cristo, si Cristo no nos ha llamado y autorizado. Y lo dice Romanos 10, 4 y 5. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? Porque está diciendo, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Está diciendo los versículos anteriores. Y entonces se pregunta, ¿y cómo invocarán? O sea, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han creído? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa es la clave. Tenemos que conocer a Cristo, tenemos para conocer a Cristo, alguien nos lo tiene que enseñar, alguien nos tiene que decir quién es, quién fue, lo que hizo por nosotros, su expiación, su muerte, su sacrificio por nosotros, que es el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, pero esas personas tienen que estar autorizados por el Señor, tienen que tener la autoridad para predicar, porque dice, ¿cómo escucharán si no habrá quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Por lo tanto, no podemos aquí esperar que nadie pueda llamarse a sí mismo y autonombrarse, sino que la salvación requiere, como vemos en estos versículos, de ministros autorizados y llamados por Dios. Por lo tanto, vemos que es muy importante el sacerdocio. Es tan importante que si alguno se quiere autonombrar, pues le puede pasar lo que leemos en Hechos 19, 11 al 17, que está hablando Pablo cuando está en Éfeso, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús en el que predica Pablo. Y pasó un ejemplo muy interesante. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, y aquí viene la parte interesante, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, vemos que aunque estos hombres, que eran judíos, que conocían al Señor, que eran parte del sacerdocio judío, sin embargo, intentando hacer el bien, intentando echar fuera un demonio, el demonio le dijo muy clarito, a Jesús conozco, y Pablo sé quién es, y Jesús es el Salvador, y Pablo es un ministro autorizado.
Y Pablo hacía grandes milagros. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y les pegaron una paliza que salieron de allí bastante calentitos. Por lo tanto, vemos que es necesario tener la autoridad de Dios. No se puede uno autonombrar, aun haciéndolo de buena fe y con buen sentimiento, no se puede autonombrar, sino que realmente se requiere ser llamado por Dios y autorizado por Dios, y habiendo recibido la autoridad. Vamos a ver ahora esa línea de autoridad, cómo se recibe, cómo vamos a ver un poquito en la antigüedad, cómo se decía. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de los profetas. Los profetas Dios los llamaba Moisés, lo llaman la zarza ardiente, Elías, Isaías. En Isaías 6 vemos la visión que tiene Isaías del trono de Dios y dice: ¿a quién enviaré? Isaías dice: aquí, envíame a mí, ¿no? Es decir, que todos son llamados por el Señor, hablaban en el nombre del Señor y hacían milagros en el nombre del Señor. Moisés dividió las aguas del Mar Rojo, Moisés hizo grandes milagros, Elías resucitó al niño de la viuda, Isaías hicieron milagros y hablaron en el nombre del Señor. Decían: así habla el Señor, así dice el Señor. Es decir, recibían revelación del Señor y recibían la autoridad, porque fueron autorizados, llamados por Dios y autorizados con el poder. Elías, por ejemplo, se manifestó muy claramente con su manto, ¿no? Cuando Elías es llevado al cielo, deja su manto y es Eliseo, su sucesor, el que toma ese manto y recibe, dijéramos, la autoridad. Ahí es una comparación, ¿no?, muy hermosa, se llama el manto de autoridad, porque físicamente era un manto y lo que daba era la autoridad de un profeta delegado en el siguiente, ¿no? Esa sucesión de autoridad profética en el caso del Antiguo Testamento. Luego, en el Nuevo Testamento, pues vemos a los apóstoles que Cristo escoge, ¿no? En Mateo 10:1 dice: llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos que Cristo escoge a los apóstoles y les da la autoridad para echar fuera espíritus malos y para curar enfermedades y dolencias. Y luego, en Mateo 16:19, Pedro le promete que le dará las llaves del reino. Y en el Mateo 18:18 vemos que todos los apóstoles tenían esas mismas llaves, ese poder de atar y desatar. Es decir, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es decir, que todas las ordenanzas, como el bautismo, que hace un ministro autorizado, un apóstol, cuando bautiza a una persona en la tierra, ese bautismo es válido en los cielos. Si no, simplemente estás mojando a una persona. Pero si tú no tienes la autoridad de Dios, por mucho que hagas el bautismo como lo hizo Jesús, te pasará como a estos judíos que querían imitar a Pablo y que al final salieron bastante golpeados por el espíritu inmundo. En este caso no tendría ningún efecto, simplemente mojarías a una persona, pero no te serviría de nada si no tienes la autoridad de Dios para hacerlo. Por lo tanto, vemos que el Señor, como en el Antiguo Testamento, llamó a 12 discípulos, les dio autoridad, les dio las llaves, y luego esas llaves se sucedían de unos a otros. Y esto es muy importante, porque muchos decían: no, las llaves solo las tenían los primeros apóstoles y luego ya, hoy en día, cualquiera que sienta la llamada de Dios o el Espíritu Santo le habla, eso lo trataré en otro tema, en otro vídeo, pues ya está autorizado por el Señor. No, hay una forma y un camino para hacerlo, y la propia Biblia nos lo enseña. Por ejemplo, en Hechos 1, del 12 al 26, vemos cómo se reúnen los 11 apóstoles y Pedro toma la palabra y dice: como dicen las Escrituras, otro debe de ocupar su lugar. Y vemos que se reúnen y bajo oración y con la guía del Espíritu Santo escogen a Matías para que ocupe el lugar de Judas. Y así vemos que el quórum de los 12 siempre estaba completo por 12. Luego, si seguimos estudiando, pues aunque ya no está tan claro como en Hechos 1, pero se nos cuenta la muerte de Santiago y ya se nos cuenta luego el llamamiento al apostolado de Pablo y Bernabé, que precisamente lo podemos ver en Hechos 13, 2 y 3, donde ministros autorizados en Antioquía dicen: ministrando y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Y ayudado y orado les impusieron las manos. Por lo tanto, vemos aquí dos cosas muy importantes. Pablo y Bernabé fueron llamados como apóstoles, porque luego más adelante se reconocen como apóstoles del Señor. Fueron llamados por Dios por medio del Espíritu Santo, que les dio ese llamamiento, y fueron ordenados por imposición de manos. Por lo tanto, si no eres llamado por Dios, por profecía,
por revelación, como el Espíritu Santo, que es un revelador, y alguien con la autoridad, como pasó con Matías, que la recibió de los apóstoles y fue ordenado al apostolado y formó parte del quórum de los 12 apóstoles, pues no puede recibir esto. Necesita ser llamado por Dios, por revelación, y ser ordenado por aquel que tiene la autoridad. Por lo tanto, es importante. ¿Qué pasó en los primeros días? Pues que después del primer siglo no tenemos constancia de ningún apóstol más. Desaparecen los apóstoles, desaparecen las llaves, desaparece la autoridad y viene una época de apostasía muy grande, como en el vídeo de hace 2 semanas que publiqué, que le pueden revisarlo y ver la apostasía como fue completa y total, y se perdió lo más importante, es la autoridad del sacerdocio. Por lo tanto, sin autoridad del sacerdocio no se puede predicar el Evangelio ni administrar las ordenanzas o sacramentos, que dicen algunos, del Evangelio de Cristo, porque no estás autorizado por nadie para hacerlo. Por lo tanto, vemos que es importante esto, ¿no? Es importante que la autoridad del Señor la tengamos en nuestros días y que la recibamos. Y tal como Jesucristo, que ordenó y llamó a sus apóstoles y les puso las manos y les ordenó al sacerdocio y les dio autoridad para predicar el Evangelio, para echar fuera demonios y para sanar toda dolencia, hoy en día, como se perdió esa autoridad, pues era necesaria que hubiera una restauración. El apóstol o el profeta moderno, José Smith, fue el primero que en 1820 fue llamado por Dios, lo que conocemos como la primera visión, en la cual se le aparecieron Jesucristo y Dios el Padre y le dijeron que todas las iglesias se habían alejado del Evangelio y que por medio de él sería restaurado. Ahí fue llamado como profeta en 1820, pero todavía no tenía la autoridad del sacerdocio. Tuvo que esperar hasta 1829, en que estando orando, él y Oliver Cowdery se les aparecieron Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles originales de Cristo, ya resucitados, los que tienen la llave del sacerdocio y la autoridad para predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas, los que los ordenaron al sacerdocio y al apostolado y les dieron la autoridad del sacerdocio para organizar la iglesia. El año siguiente se organiza la iglesia. Antes no se podía haber organizado porque no tenía la autoridad. El Señor lo había llamado a José como profeta en 1820, pero hasta 1829 no recibió la autoridad del sacerdocio. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿y cómo tenemos esa sucesión? Pues precisamente Pedro, Santiago y Juan le dan la autoridad del sacerdocio a José Smith, y José Smith empieza a ordenar apóstoles, empieza a ordenar a hermanos al sacerdocio, y esa línea de autoridad, esa sucesión de autoridad del sacerdocio llega hasta nuestros días. Por ejemplo, esta es mi línea de autoridad. No sé si pueden verlo, no hay ningún secreto, no hay ningún misterio. Es mi línea de autoridad del sacerdocio. Yo fui ordenado sumo sacerdote por Ángel Gómez en 2005. Ángel Gómez había sido ordenado, él a su vez, por Jesús Manuel Benítez, que había sido ordenado por Boyd K. Packer, que había sido ordenado por Joseph Fielding Smith, que había sido ordenado por Joseph F. Smith, el que había sido ordenado por Brigham Young fue ordenado por Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, que fueron ordenados por el profeta José Smith. Y el profeta José Smith fue ordenado por Pedro, Santiago y Juan. Esa es la línea del sacerdocio verdadera, la que se perdió después de la muerte de Pedro, Santiago y Juan y los apóstoles. Juan es el último, que tenemos constancia, a finales del siglo I, y esta es la línea de autoridad que hoy tenemos hoy en día. ¿Y qué podría decir más al respecto? Pues que tenemos la autoridad del sacerdocio, tenemos la revelación de profetas modernos y la revelación personal nuestra, que somos llamados por el Señor, por profecía y por imposición de manos, y se nos ordena al sacerdocio por imposición de manos. Yo recibí esta ordenación como sumo sacerdote en el 2005, había sido ordenado ya elder en 1979 y fui ordenado diácono en 1976, porque hay diferentes oficios, pero vamos, esta línea es la última, la de sumo sacerdote, que lo recibí ese oficio del sacerdocio en 1976. Entonces, llamados por Dios y ordenados por la autoridad de alguien que lo tiene, para que haya una sucesión apostólica o de cualquier oficio del sacerdocio. Esa sucesión es real. Y entonces diríamos, bueno, ¿y qué pruebas tienes de que José Smith no fue un charlatán más? Que muchos lo dicen y él mismo lo dice, ¿no? Dice, si a mí me contaran la historia que me pasó a mí,
yo tampoco la creería, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si un profeta es de Dios o si un hombre tiene la autoridad del sacerdocio de Dios? Bueno, hemos visto las circunstancias. Ahora podríamos remitirnos a las Escrituras. Cada uno de nosotros somos sacerdotes, somos real sacerdocio. Lo bonito de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que tenemos un sacerdote en cada hogar. No tenemos un sacerdote entrenado, educado y preparado y muchas veces célibe para ministrar a cientos de personas. Tenemos sacerdocio en cada hogar, cada familia, cada hombre. En cada hogar es un sacerdote y ministra a su familia y a sus hijos. Y de forma voluntaria se organiza cada barrio, cada rama de la Iglesia y es presidido por un sacerdote que es nombrado obispo y preside su congregación durante 5, 7, 10 años y luego otra persona toma su lugar y así todos participamos en la obra de salvación porque todos tenemos la autoridad de Dios, todos tenemos la misma responsabilidad. Y la pregunta sería, ¿y cuáles son las pruebas, cuáles son los frutos que hemos visto antes en las otras escrituras, que dice que el Señor nos llamó para que llevemos fruto? ¿Cuál sería el fruto? Bueno, pues de José Smith y de los profetas podríamos dar todas las revelaciones que Él ha dado, que se han cumplido, las profecías que se han cumplido. Podríamos decir como gran fruto el libro de Mormón, traducido por el poder de Dios, un libro maravilloso, del cual millones de personas testifican que es la palabra de Dios y yo testifico que es la palabra de Dios. Y también, pues, los mismos frutos, las mismas obras que hemos visto en el Nuevo Testamento. Hemos visto que los apóstoles echaban fuera demonios y sanaban enfermedades y hacían grandes milagros. Yo puedo decir que en casi 50 años de miembros yo he visto grandes milagros. Por medio de la autoridad del sacerdocio, yo mismo, con toda humildad, he podido hacer grandes milagros. No por mí, sino por la autoridad que el Señor me concedió. Y lo he visto no solo porque yo lo he hecho, sino porque lo he visto miles de veces. Y de hecho, con 18 millones de miembros que somos ahora en el mundo, y el sacerdocio, no sé, podrían ser una cuarta parte, con 4 o 5 millones de profesores del sacerdocio que estemos hoy en día en la Iglesia, pues seguro que todos los días se realizan cientos, por no decir miles de milagros. Miles de personas sanan de enfermedades, miles de personas son llamados por Dios, reciben bendiciones de consuelo, bendiciones de paz, bendiciones de salud que les sanan de sus dolencias, si es la voluntad del Señor, porque no siempre no podemos evitar ni las muertes ni eso, pero podemos, de hecho se ven muchos milagros si el Señor lo quiere. Podemos ver muchos milagros y eso es algo que es tan natural en la Iglesia de Jesucristo que resultaría extraño para otros, ¿no? Que resultaría extraño para otros, porque además se hace en silencio, se hace de forma callada, se hace de forma privada, por decirlo de alguna manera. Nadie va presumiendo de los milagros que ha hecho o de los enfermos que ha sanado, sino que se hace de forma personal, directa, y la persona que lo recibe lo sabe. Y este sería el artículo de fe número 5, que resumiríamos todo lo que hemos visto en todas las escrituras y que confirma todas las escrituras bíblicas, además, en este caso no he usado más que la Biblia, de que realmente creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y por imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Que Dios les bendiga.